amigos, hablar de la saga de Juan José Benítez, Caballo de Troya, es hablar de un bestseller mundial, pero pocas personas saben que la obra de 9 tomos que le llevó a la cima del éxito está basada en los mismos textos o documentos de los que nació el libro de Urantia. Juan José contó que los papeles en base a los cuales escribió Caballo de Troya le fueron entregados por un antiguo mando de la USAF, es decir, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El mayor del ejército, ya retirado, lo contactó y le entregó estos documentos, pidiéndole que esperara a que él muriera para publicarlos. Juan José contó que el mayor había formado parte de un proyecto secreto denominado Operación Caballo de Troya, un proyecto de viajes en el tiempo llevado a cabo en la década de los 60 y desarrollado en la década de los 70, y que en este proyecto el mayor era conocido con el apodo de Jasón. Este nombre está relacionado con la historia de Jasón y los Argonautas, una historia que narra las aventuras de un grupo de personas que van en busca del vellocino de oro y que en esa búsqueda llegan a una isla llena de tesoros de los dioses. El vellocino simboliza al dios Anunnaki Enki, que vive en el mundo subterráneo y con quien se pacta para obtener bienes materiales. Pero la historia que contó Juan José no tenía nada que ver con lo que realmente sucedió durante estos viajes en el tiempo, ni tampoco tenía que ver con la realidad de la verdadera vida de Jesús. El objetivo principal de ese viaje a Palestina, a la Palestina de hace 2000 años, consistía realmente en extraer el ADN de Jesús con el propósito de hacer un clon o varios clones de él. Pero en Caballo de Troya no se habla de esta historia, sino del nacimiento, la vida y la obra de Cristo, no de Jesús. Todo esto contado en un libro de difícil lectura, muy densa, debido al excesivo uso de tecnicismos que utiliza y también debido a los larguísimos pies de página con los que pretenden convencernos de la veracidad de esta obra. Según Caballo de Troya, los 2 viajeros en el tiempo, que también eran, por cierto, científicos militares, conocidos con los apodos o nombres claves de Jasón y Eliseo, viajaron al pasado y en concreto a la primavera del año 30 de nuestra era. En una primera etapa permanecieron en la cápsula con la que también habían sido teletransportados a Jerusalén, y en el interior de esa cápsula se encontraba un poderoso ordenador de nombre Santa Claus, un ordenador a través del cual se coordinaban todos los detalles de la misión. El texto menciona que mientras Eliseo permanecía en la cápsula, Jasón se preparó para salir de ella, cubriendo su cuerpo con todo tipo de productos químicos que crearon una especie de piel de serpiente, algo que se suponía le protegía del exterior. También hizo uso de un cayado de madera, en cuyo interior había un avanzado sistema de grabación y con el que pretendía grabar a escondidas muchas conversaciones. En una segunda fase, Jasón abandonó la cápsula y se mezcló con el pueblo judío, llegando a entablar conversaciones con Cristo, a quien siguió y grabó también como testigo privilegiado. Lo describió físicamente como de tipo musculoso y atlético, y también de temperamento enérgico. El texto no narra sucesos desconocidos para nosotros, sino que se dedica a repetir los mismos esquemas, conceptos o ideas que los evangelistas, tanto oficiales como apócrifos, se encargaron de contar. Es decir, las mismas escenas, los mismos acontecimientos, pero narrados de otra manera y con otros detalles añadidos. En Caballo de Troya, Cristo es conocido como el Hijo de Dios y su madre, María, también conocida como la Señora, que por cierto ejerce un papel dominante en la obra hasta el punto que la señora manifiesta su deseo de que su hijo sea un líder político y a veces se enfada porque no hace lo que ella quiere que él haga, no se comporta como ella quiere. Sobre el nacimiento de Cristo dice que fue visitado por astrólogos de Caldea y también señala su signo zodiacal, que es Escorpio.
un signo que según el texto guarda el misterio de la resurrección. Pero el nombre Cristo no hace alusión a Jesús, sino a Enki, el dios del mundo subterráneo o inframundo, quien encarnó en Egipto primero con el nombre de Osiris y tras su muerte resucitó al tercer día con el nombre de Horus. Y Horus es el rey escorpión. En Caballo de Troya a Cristo se le conoce también como el resucitado o el Hijo del Hombre, cuya filosofía de vida es la unión con el Padre. La obra también se refiere a él como el maestro ascendido, es decir, un extraterrestre que se encuentra en contacto con platillos voladores y con seres que descienden de los cielos en esas naves espaciales. Jasón consiguió conversar no solo con Cristo y con sus discípulos, sino también con la Señora y hasta con Poncio Pilatos. Pero todo esto que cuenta es sencillamente imposible. Y es imposible porque Cristo Horus vivió esta historia que narra Caballo de Troya mucho tiempo atrás y en Egipto. Es decir, no vivió hace 2000 años en Palestina. No, para poder comprender mejor esta historia vamos a ver quién es realmente Horus. Y lo vamos a ver según los textos egipcios, sobre todo según el Libro de los Muertos, que es una obra que fue escrita en el año 1280 antes de nuestra era. Allí se nos dice que Osiris era hermano de Isis y de Set. Set gobernaba como faraón de Egipto y Osiris pretendía lo mismo. Las batallas entre los dos hermanos por poseer el trono imperial concluyó cuando Set asesinó a Osiris. Pero tras su muerte, Osiris bajó en espíritu a sus dominios en el inframundo, donde 3 días después regresó a la superficie en el vientre de Isis, la diosa Anunnaki, también conocida con el nombre de Meri. Tras su nacimiento, un 25 de diciembre, el niño Horus fue proclamado el Salvador de la humanidad, o el Mesías. Un nacimiento que fue acompañado por una estrella de 5 puntas que representa a Sirio, llamada Sotis en Egipto, y que siempre figura dibujada en los relieves encima de la cabeza de estos dioses Anunnaki, encima de Isis, de Osiris y de Horus. Según el Libro de los Muertos, Horus fue bautizado en un río por Anup el Bautista, a quien más tarde le cortaron la cabeza. También fue tentado en el desierto por Satanás, quien le ofrecía todo a cambio de ser adorado. Bienes materiales, claro, que es lo que ofrece Satanás. Horus ordenaba a sus propios demonios que abandonaran los cuerpos de los demás, por lo que estos sanaban de forma rápida e inmediata. Caminó sobre las aguas porque tenía unas sandalias aerodinámicas como las que usaba Hermes, y resucitó a Aser de entre los muertos, un nombre que se traduce como Lázaro. También tenía a 12 discípulos que le seguían por todas partes. Esta es precisamente la historia que nos contaron en el Nuevo Testamento, que por cierto fue redactado en Egipto por los 4 evangelistas, una historia en la que nos hicieron creer que contaban el nacimiento y la vida de Jesús, cuando en realidad contaban la de Horus. La línea en la que discurre Caballo de Troya se asemeja mucho a esta del Nuevo Testamento y también describe los mismos principales acontecimientos, pero añadiendo datos nuevos, datos estratégicamente colocados para cumplir con el fin deseado, que es intentar convencernos de que la historia que cuenta es real. Pero aunque sí pudieron llevarse a cabo viajes en el tiempo, con el objetivo de hacer un clon o un doble de Jesús, toda la otra historia que lo envuelve está creada para confundir, para alejar a las personas de Jesús y conectarlas con Satanás. Porque Cristo es Satanás. Y la personalidad que emana de esta obra nos lo presenta, pues precisamente no como un ser elevado espiritualmente, no. Así vemos a Cristo llamando necios a algunas personas, o incluso amenazando a otros con un ¡ay de vosotros, sí! Hablaba de fuego eterno y del rechinar de dientes, sí. Y muchas veces empezaba sus discursos de una manera antinatural y teatrera, con un
en verdad os digo, o esta estremecedora frase: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Vamos, un verdadero ser de luz. Según Caballo de Troya, en el verano del año 25 y en la cumbre del monte Hermón, Cristo dijo lo siguiente: yo conozco al Padre, y vosotros todavía no. ¿Sabéis cuál es el mejor regalo que podéis hacerle? El más exquisito, el más singular y acertado obsequio que la criatura humana puede presentar al jefe es hacer su voluntad. Nada le conmueve más, nada resulta más rentable. ¿Rentable? ¿Hacer su voluntad? Encima de tratarse de un texto satánico, su lectura es complicada porque contiene innumerables mensajes encriptados, es decir, una cosa es el mensaje que leemos y otro el que subyace en toda la numerología que aparece en la obra y que la hace aún más tediosa si cabe. Es decir, hay otro texto alternativo que se encuentra relacionado con los números, motivo por el cual toda la obra está excesivamente llena de números. Según Juan José, esto es así. Él reconoce que los números que aparecen en su obra esconden un lenguaje secreto. El caso es que fue acusado de plagio, porque la mayor parte de lo que cuenta en Caballo de Troya aparece reflejado en otro libro llamado el Libro de Urantia. Ambos textos coinciden en presentar a Cristo como un ser celestial, un enviado extraterrestre, también llamado príncipe planetario. Un ser que va por todo el universo para transmitir el mensaje del Padre. En el judaísmo la palabra Padre hace alusión a Yahvé, al dios Anunnaki Enlil, quien habita en el cielo, por lo que es considerado como el Padre celestial. Pero en el cristianismo la palabra Padre hace alusión a Enki, quien encarnó en Egipto primero como Osiris y luego fue el padre de su hijo Horus, cuerpo que también él habitó, por lo que llegó a ser él mismo el Padre y el Hijo. Así se formó una Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el espíritu o cuerpo astral del Hijo, al que se le llamó Espíritu Crístico o Espíritu Santo. Sobre el origen del libro de Urantia se dice que fue inspirado por extraterrestres. Pero según mis investigaciones plantea los mismos argumentos que aparecen en las tablillas de oro encontradas en ciudades subterráneas de América, en concreto en la ciudad subterránea de Los Ángeles. Parte de estas tablillas formaron la base también para crear el Libro de Mormón, del que hablé en el vídeo titulado La ciudad subterránea de Los Ángeles, cuyo link te dejo en la descripción. Estas tablillas de oro fueron recuperadas a principios del siglo pasado y parte de ellas permanecieron en poder de la élite gobernante de Chicago, que las había depositado en un banco. En el año 1950, este grupo de personas poderosas de Chicago, entre los que se encontraban médicos, psiquiatras y banqueros, recuperaron esos documentos y también crearon una fundación, la Fundación Urantia. Luego publicaron el Libro de Urantia, una obra también de muy difícil lectura llena de extraños tecnicismos, la mayoría de ellos inventados. Así podemos leer: cuerpo de consumación seráfica, tránsito moroncial o seconafines terciarios, a saber lo que quiere decir. También aparecen palabras inventadas que dan lugar a la risa, como cuando se describen los nombres de los 7 mundos sagrados del Padre, con nombres como Divinington, Ascendington, Seraphington. Se ve que no se esforzaron mucho por inventarse lugares cuyos nombres sean más creíbles. Este, desde luego, es el lenguaje de los mentirosos. También en esta obra, igual que en Caballo de Troya, se encuentra una excesiva numerología, lo que hace que su lectura sea más difícil aún. El personaje principal de la obra es Cristo, también llamado el Hijo del Hombre, y en ella se detalla su plan cósmico y su visión en la Tierra. Sobre la fecha en la que Cristo llegó a nuestro planeta, el texto dice lo siguiente:
El Dios soberano sobre toda su creación eligió este planeta, algo que sucedió hace unos 500.000 años. Casualmente esta fecha coincide con la llegada de los Anunnaki a la Tierra, y es la fecha que aparece registrada en multitud de tablillas de arcilla sumerias y babilonias también. El libro de Urantia dice que nuestro planeta se llama Urantia y que su capital se llama Jerusalén. No es difícil deducir que Jerusalén hace alusión a Jerusalén. Dice que nuestro planeta se encuentra en el sistema solar de Satania, en un universo llamado Nevadón. Satania. En esta obra Cristo se presenta también con el nombre de Miguel y asegura que Él es Jesús. Dice así: mi nombre es Cristo Miguel de Nevadón y yo soy el creador de este universo. El Padre Eterno vive en el paraíso. Mi universo fue nombrado en honor a mi consorte, Nevadonia, que es el espíritu de la madre de este universo y lleva consigo la energía femenina. Yo estuve aquí hace 2000 años y se refieren a mí como Jesús el Cristo. Este es el satánico texto en donde el demonio se hace pasar por el creador del universo y de todo cuanto existe, utilizando a Jesús para convencernos de que esto que dice es cierto, y también haciéndose pasar por él. En el libro de Urantia, Cristo encabeza un gobierno de estructura jerarquizada y de índole militar, haciéndose pasar por Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial, y esto confunde aún más si tenemos en cuenta que el arcángel Miguel era el príncipe de la milicia celestial de Yahvé, era el gran defensor del pueblo de Yahvé contra Satanás, el que aparece amenazándole con su espada y poniendo el pie sobre su cabeza para encadenarlo para siempre en el abismo infernal. Esto es algo que sucedió en la época del diluvio y que aparece reflejado en el libro del Apocalipsis, cuando Miguel peleó la gran batalla ganándose el respeto de Yahvé. En Apocalipsis 12 podemos leer lo siguiente: entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y ya no hubo en el cielo un lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. En el Antiguo Testamento, Miguel aparece como el guardián del pueblo de Yahvé, y de hecho fue el encargado de guiarlo y de protegerlo desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, Canaán. En Éxodo 23 vemos lo que Yahvé le dijo a Moisés: he aquí que voy a enviar a un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los cananeos, y yo los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les darás culto. Al contrario, los destruirás por completo. Vosotros daréis culto a Yahvé, vuestro Dios. Según podemos leer en Judas 9, tras la muerte de Moisés, el ángel Miguel disputó con el diablo, con Satanás, el cuerpo de Moisés, y siguiendo las órdenes de Yahvé, escondió su tumba. Pero en un momento dado Miguel abandonó a Yahvé y se alió con Enki, pasando a dirigir la milicia celestial de Enki. Y fue por este motivo por el que el emperador Constantino, que fue el que sentó las bases para la creación de la Iglesia Católica, atribuyera a Miguel las victorias sobre sus enemigos. Y en agradecimiento a su ayuda militar, mandó construir una iglesia en su honor. A partir de ahí vemos a Miguel implicado en las apariciones marianas y en toda la parafernalia de la religión cristiana. Curiosamente, la apariencia física que adopta tanto Cristo como los que eran antes ángeles de Yahvé y que se pasaron al bando de Enki, es decir, tanto Miguel como Gabriel, es la apariencia física de Jesús. Esto significa que el proyecto secreto Caballo de Troya obtuvo efectivamente el ADN de Jesús, y con este ADN Cristo y sus ángeles
se están haciendo pasar por Jesús, están confundiendo al mundo entero. Es por este motivo por lo que vemos a los llamados maestros ascendidos con un físico similar al que los historiadores describieron de Jesús. En base a todas estas mentiras y a su megalomanía exagerada, Cristo Enki pretende hacernos creer que Él es Jesús, que es el Salvador del universo entero. Y en base a esta mentira perfectamente programada y organizada, nacieron diferentes grupos de contactados, entre los que se encuentra el grupo Hummo, que nació en España en la década de los 60, o la misión Rama de Sixto Paz, grupo de contactados que nació en Perú en la década de los 70, misma década en la que nació el movimiento raeliano en Francia. Estos y otros más, que se expandieron a partir de entonces, pertenecen a la Fundación Urantia, y todos ellos se encuentran relacionados con la Hermandad Blanca y la Federación Galáctica de Enki, con los maestros ascendidos, los ovnis y las catástrofes del final de los tiempos. Pero es justamente el tiempo el que ha demostrado que todos los mensajes que estas personas canalizaron de catástrofes de enormes proporciones que se iban a producir en nuestro planeta, incluso dando fechas concretas, sugestionando a las personas con avistamientos puntuales e incluso llevándolas al suicidio colectivo, todo eso fue mentira, todo. Ni se han producido esas catástrofes, ni ellos que hablan de estas cosas tan negativas son precisamente verdaderos seres de luz, aunque pretenden hacerse pasar por eso, por ángeles de la guarda de la humanidad. Pero no nos engañemos, la palabra humanidad hace alusión a los Anunnaki encarnados en la Tierra, cuyos cuerpos físicos fueron creados por Enki en su laboratorio genético del inframundo. Desde este punto de vista, Enki es el padre genético de los Anunnaki encarnados. Comprender esto es el primer paso para romper todo cordón umbilical que nos ate a Satanás y comenzar así nuestro particular camino espiritual de liberación. Y en este despertar espiritual, Jesús, el verdadero Jesús, tiene un papel muy activo. Mucha luz, amigos, y hasta pronto.